Así es. Pero lo que escuchamos como tema musical es nada menos que Tinta Roja, tango de Cátulo Castillo. Conozco Tinta Roja, un viejo tango. Como la mayoría de los buenos tangos son viejos. Bueno, antes del 40. Y la época de oro del tango. Para ir ambientándonos en Buenos Aires, para el autor de la columna que nos escucha todas las semanas, lo inventamos con tango y ahora ponemos su columna en el aire. Hola Raúl, aquí te pasé la columna. No sé si está bien porque la hice en la calle. Lo que pasa es que me tocó pregira del programa que hago, que nosotros usualmente los sábados no trabajamos, pero por una condición del lugar donde queríamos grabar teníamos que ir el sábado. Entonces me tocó pregira y además tengo a mi papá en la clínica que tiene que hacerle una operación de la vesícula. Se supone que es algo sencillito, ¿no? Pero es una cuestión de un cálculo y tal, pero estamos con eso también. Entonces no estoy en la casa, ¿no? Estoy en la calle. Espero que no que el ruido de carros al fondo no esté opacando la voz. Si es así, avísame porque yo tengo oportunidad de llegar a un lugar un poquito más tarde y volver a hacer la nota, ¿no? Pero revísala a ver. Bye, te mando un abrazo. Acá ha habido una confusión que voy a tratar de solucionarla en el acto. Es otra. Un saludo de amigos. Es otra caseta. No, lo que pasa es que me mandó dos WhatsApp. Yo pensé que el primero, el que no tuve oportunidad de escucharlo hoy, era el primero, el que correspondía a la columna, y evidentemente no era el primero. Exacto. Hola, feliz sábado de nuevo. Hoy vamos a estar con el tema de los asesinatos a líderes sociales y a exguerrilleros de la FARC en Colombia. Es un tema que tiene décadas, es una situación que no es nada más la violación de los acuerdos que se dan gracias al gran acuerdo de paz que se firmó entre el gobierno de Colombia y la FARC, sino que es la sistemática violación de los derechos humanos en Colombia. No se está protegiendo la vida de los guerrilleros, se les está permitiendo que se los asesinen a mansalva, y esto es algo que se da en Colombia porque básicamente Colombia es una creación narcofeudalista actualmente, ¿no? Es decir, es un lugar que se maneja igual que en el feudalismo, por unos feudos, con unos grandes señores territoriales, y donde la economía gira alrededor del narcotráfico. Entonces, ¿qué pasa con el narcotráfico? Que el control del espacio, el control del territorio es vital. Es vital para poder producir, es vital para poder trasladar, es vital para poder comercializar. Entonces, todos los que se pelean en ese territorio, es decir, los narcotraficantes, los paramilitares, el gobierno como tal, van atentando contra la vida de cualquiera que pueda poner en peligro esas operaciones de narcotráfico y otro tipo de operaciones también. Entonces, todos los que se encuentren en su camino, que es básicamente toda la población colombiana, termina sufriendo esto. Es decir, no importa si estamos hablando de indígenas, no importa si estamos hablando de afrodescendientes, no importa si estamos hablando de guerrilleros, donde ellos se encuentren, estos grupos de poder van a tratar de sacarlos de allí. Porque los líderes sociales son los que tienen la capacidad, por lo menos intelectual y de cierta movilización social, para cambiar la situación actual de ese país y tratar de generar primero que sean una república y después que puedan ser una república democrática. Entonces, es a esto a lo que se están enfrentando estos guerrilleros. Da mucho dolor que la situación continúe, que el tema de la violencia en Colombia sea prácticamente una forma de vida, es como que es parte de la idiosincrasia colombiana, sobre todo de quien maneja el poder, no del pueblo colombiano per se, que tiene un nivel de violencia más alto que el de toda la región, pero que sabemos que la peor violencia es la que viene desde las clases dominantes. Entonces, allí la situación
es criminal. O sea, Colombia es el Chicago de Alfonso Capone en los años 30. Y esta gente que con mucho valor y con mucha ilusión asumió un proceso de paz, está siendo masacrada. Y yo creo que eso habla muy bien de la conciencia política, no solo de las personas que se sentaron por parte de la FARC en esa mesa de acuerdos, sino por todas las personas que integraban la FARC, las Fuerzas Armadas de Revolución de Colombia. O sea, es una cosa impresionante porque ellos sabían que esto iba a pasar. Esto no les está cayendo de sorpresa. Ellos saben que al firmar un acuerdo de paz muchos van a ser asesinados, y aún así firmaron el acuerdo, aún así mantienen el acuerdo, a sabiendas de que no van a obtener victorias políticas notables, porque lleva mucho tiempo generar, digamos, la organización que necesita un partido político, la conexión con una sociedad profundamente de derecha y una sociedad dominada de manera brutal por una oligarquía santanderista, como yo la llamo, en un caso que es la histórica, y la otra que es la que se nuclea alrededor de Uribe, que es esta oligarquía paramilitar. Entonces a mí me parece que si algo hay que resaltar en esto, además de la masacre, que nos da unas cifras espeluznantes, porque cada semana matan entre 2 y 3 líderes sociales en Colombia, no solamente guerrilleros de la FARC, sino líderes indígenas, mujeres, afrodescendientes, sobre todo en la zona que da hacia el Océano Pacífico. Es una cosa impresionante. Pero yo quisiera resaltar esa valentía y ese compromiso con la democracia, ese compromiso además con la idea de que tú puedes, desde instancias políticas, cambiar un país para mejor, y que haciendo eso estás poniendo en riesgo tu vida, y a sabiendas de que te van a matar, tú aún sigues en eso. Yo quisiera resaltar eso, el valor y el compromiso de los integrantes de la FARC para con una Colombia mejor. Bueno, muchas gracias, Leonardo Gamuño. La semana que viene te estaremos pidiendo otra columna, y ahora les pregunto a mis invitados si quieren opinar sobre lo que dice Leonardo. ¿Vos? No, la verdad que no, el tema de Colombia no lo estoy observando muy. Sé que hay los procesos de paz y de desarme y son muy complejos y siempre tienen conatos de violencia en un país que ha tenido una violencia histórica que viene muy largo. Colombia es muy serio lo que pasa y lo que está pasando, y un país donde todavía el Estado no sabemos de qué lado a veces está, y donde algunas veces, en muchos lugares, hay un vacío directamente total de autoridad, ¿no? Entonces lo que está relatando forma parte de todos estos procesos de desmovilización, y donde hay conato de violencia, y donde el Estado, hay sectores del Estado paralelo que queda con comportamientos, y es lo que relata, ¿no? Un país que tiene largas deudas sociales, políticas, y yo creo que este proceso de paz va a llevar muchos años. Espero que, yo sé que hay una fuerte intervención internacional. Es complicado, va a ser complicado el tema. Hay conflictos en la frontera, hubo un escándalo con el tema de grupos de facciones rebeldes que no se adhirieron al plan de paz. En la frontera con Ecuador. Con Ecuador, que al presidente Lenín Moreno lo está teniendo contra las cuerdas porque hay personas secuestradas, y la policía no pudo responder a tiempo, y bueno, se está tornando en una situación bastante complicada, y va a ser, el proceso de paz no es, como muchos creen que es simple, no, va a llevar muchos años, y posiblemente violencia va a haber, y hasta que se estabilice, ¿no? Es difícil. Yo no conozco en profundidad, ahora el proceso de paz sinceramente no lo he seguido en profundidad, pero observándolo en las noticias y más o menos, inclusive habiendo hablado con gente de allá, inclusive estuvo involucrado en el conflicto directamente, va a ser muy difícil, porque, como decía el columnista invitado, hay una cultura de la violencia, y eso va a ser muy difícil de erradicar. Bien, yo voy a concluir el tema diciendo una cosa muy simple, de perogrullo si se quiere, pero no menos operante. No lo vas a ver ni en la CNN, no lo vas a ver en Clarín, y no lo vas a ver en La Nación. Bueno, entonces ahora, ¿desde dónde retomamos la cuestión Malvinas? Le dejo a usted la posibilidad de retomar la cuestión Malvinas desde donde le parezca.
Bueno, estuvimos hablando desde el comienzo, las opciones que se dieron, y creo que deberíamos analizar, la negociación diplomática que tiene lugar durante el conflicto con el propósito de salir del conflicto o establecer un medio de negociación o de mediación diplomática. Me parece que eso la gente sabe poco de eso. Celebro la elección que usted tomó, porque este es el segundo año que dedicamos a Malvinas en nuestro programa y nadie lo había planteado, y es un área que no está... Para mí lo más interesante de la no guerra. está, bueno, es diplomático, pero no está al alcance del gran público pensar que hizo la diplomacia. Por lo tanto, lo que usted propone es echar luz sobre algo que está oscuro, claro, en la percepción de los pueblos. Es un tema muy complejo, porque es un tema de todos los... Bueno, hay registros de todos los días, conversaciones, negociaciones en Inglaterra, en Washington. Buenos Aires es muy complejo, eso está escrito, por lo menos los que hemos trabajado este tema lo escribimos, pero para ir a cuestiones simples. Yo creo que hubo por lo menos 2 o 3 oportunidades que pudieron darle a la Argentina, que a mi juicio iba en dirección hacia la derrota, como después lo fue. Hubo 1 o 2 momentos en donde un gobierno, no el argentino, podría haber encontrado la salida triunfante de la situación. Por ejemplo, me refiero a la propuesta del general Haig. Después de una serie de consultas en Gran Bretaña, en Washington, en Argentina, en fin, es un largo proceso, ¿no es cierto? El día 6 de abril, creo, si no mal no recuerdo, el día 6 de abril, el general Haig, el 16 de abril, el general Haig propone hace una propuesta de mediación a la Argentina. Después vamos a ver qué situación había que interpretar. Él la propone. Y voy a darle algunos, datos o puntos que contenía esta propuesta que se presenta el 16 de abril a cada una de las partes y al mismo tiempo en Londres y en Buenos Aires. Tenía 7 puntos, es decir, ¿le interesa? ¿Los puedo mencionar? Analícelos, por favor. Bueno, primero el retiro de las tropas argentinas. Después permanencia de la bandera argentina en las islas y detención de la flota británica, que no había llegado en ese momento. La que decía el comodoro Guiraldes que no iba a venir. Exacto. Expansión considerable del papel argentino en las islas durante un periodo interino. Garantía de que las negociaciones para una solución a largo plazo fueran concluidas antes de fin de año, es decir, el 31 de diciembre del año 1900. Más o menos 6 meses se daba, aproximadamente. Bueno, en lo que sea. No, estábamos en abril, ¿no? Creencia de Haig de que la señora Thatcher acordaría con el principio de la descolonización. Esto voy a referirme después. Normalización de las comunicaciones entre el continente y las islas, y el último punto era el levantamiento de las sanciones y garantías de la asistencia de los Estados Unidos durante todo el proceso, porque Estados Unidos pone una serie de sanciones, ¿no es cierto?, a la Argentina por lo que ha hecho. Bueno, entonces, lo primero que se puede decir es que queda la bandera argentina en esta propuesta. Segundo, que se propone una negociación, sin decir cuál iba a ser. Se abre una negociación que debería terminarse fin de año. Es la primera vez que un documento de esta naturaleza podría haber llevado a Gran Bretaña a sentarse en la mesa y negociar estos temas. Y tercero, esta idea de que
Gran Bretaña iba a reconocer la descolonización, es decir, el contenido mismo de la negociación. Haig en sus memorias ha dicho expresamente, y lo ha escrito, que él habló con la señora Thatcher y estaba de acuerdo con esa propuesta. Es decir, los ingleses iban a renunciar a las Malvinas como colonia. Eso lo dice Haig. Creo que era una propuesta interesante. Primero, le permitía a los argentinos retirar las tropas sin haber, digamos, realmente combatido y sin haber sufrido ninguna derrota o menoscabo de su fuerza. Muy importante. Paraba el avance inglés, que ya venía no sé cuántos más. Y habría una etapa de negociación y ponía este conflicto de soberanía en el primer lugar o en el lugar prioritario de la agenda internacional del momento. Si hubiéramos aceptado, aun cuando Gran Bretaña se hubiera rechazado, nosotros salíamos triunfantes de eso, porque éramos los que aceptábamos abrir las negociaciones. Yo creo que este tema, para mí, constituye, me cuesta decirlo porque hay mucha gente que tiene mucho entusiasmo por lo que se hizo, hay muchos soldados muertos, hay mucho egoísmo en todo lo que se hizo después, pero esto es antes. Y yo creo que antes, con una solución de aceptación de esa propuesta de mediación, la Argentina hubiera salido mucho mejor y bien posicionada diplomáticamente para la negociación del conflicto. Sin duda usted tiene razón, lo que pasa es que la historia tomó otro camino. Por eso dije, yo les estoy diciendo lo que pasó. Ahora, ¿qué pasó? Lo contrario. El gobierno nuestro consideró que la propuesta Haig no era válida, que nosotros teníamos que recuperar inmediatamente las Malvinas por la fuerza, etcétera, etcétera, y no retirar las tropas. Esta posición mía, por lo menos, era anterior inclusive, que yo creía que la Argentina tenía que retirar las tropas con la resolución 502 y ahí negociar, me parece. Pero bueno, yo soy diplomático, o por lo menos veo las cosas desde el punto de vista político. La realidad de la historia es otra. Había un gobierno militar, tenía necesidad de un triunfo contundente en materia militar, habían comprometido mucha tropa y jóvenes y qué sé yo, en un entusiasmo patriótico que quizás era difícil de parar, etcétera, etcétera. Yo no niego eso. Cuando usted larga, no sé, una tropa a conquistar algo, es muy difícil. No, ahora paramos y vamos a hacer otra cosa. Sí, ahora que el que motorizaba el conflicto y quería la escalada del conflicto era el comandante en jefe de la Armada, ¿eh? Sí, exacto. Y fue el primero que retira sus medios del mar. Por eso. Entonces, es un dato que yo no manejo. O sea, el comandante Anaya, que se lo recordaba como una persona con cierta capacidad intelectual, fue el primero que sacó es el que acelera el conflicto, es el gran que motoriza todo. Él se dice, ¿no?, que es el que continuó una famosa estrategia, entre comillas, Macera. Macera, en su momento, cuando era comandante en jefe de la Armada, fue el que protagonizó la famosa instalación de la base científica en la Sandwich del Sur. Y él decía, cuando los británicos se retiren de las Georgias, que es verdad, iban a retirar de las Georgias por una razón presupuestaria, el Servicio Británico Antártico, para el año 82, iba a cerrar la base porque, bueno, estaba la famosa política de Thatcher de reducir todo lo que se te podía reducir. Y decía, una vez que los ingleses se van de Georgia, instalamos una base en Georgia. Y cuando sea la oportunidad, saltamos a Malvinas. Ese pensamiento, ¿no?, quedó presente en la conducción naval. Y Anaya, en base a un razonamiento donde la oportunidad casualmente no la razonó, no la observó bien, se adelantaron los tiempos, porque a ver, Gran Bretaña iba a dar de baja sus capacidades de portaaviones, inclusive. Un portaaviones estaba vendido ya para Australia. Iba a reducir determinadas capacidades de protección anfibia porque su rol en la OTAN iba a ser la lucha antisubmarina, los submarinos nucleares, la estrategia obviamente de contención a la Unión Soviética. Pero para eso, el plan de John Nott, que era el secretario de Defensa, había que esperar. Entonces, muchos dicen que ahí falló la inteligencia argentina, los servicios de inteligencia. Sí, eso el no apreciar lo más importante, creo la que voluntad una falla en la inteligencia. Sí, exactamente. Y que es no algo histórico. Claro, eso es siempre. Porque nosotros somos omblilistas.
siempre miramos hacia nosotros mismos, somos los únicos del mundo y podemos hacer lo que queramos. Si usted dice que miramos hacia nosotros mismos, en mi opinión, usted debería decir, o otra persona tendría que decir, que miremos hacia adentro porque el enemigo de los servicios de informaciones argentina era la población argentina. Investigaban lo que pasaba con la población argentina. Pero estamos hablando de que el gobierno, más allá de que tenga el enemigo que tenga desde el punto de vista político, tenía la obligación de hacer un trabajo de inteligencia. Fíjese, en Inglaterra, fíjese la diferencia de lo que pasó en Buenos Aires, el gobierno inglés con nosotros. En Inglaterra, después de la guerra, se vio muy claramente que el ministro de Relaciones Exteriores, que se llamaba en inglés, que cuando le interpretaron el Parlamento para decirle, ¿usted sabía lo que estaba pasando? ¿Tenía inteligencia? Dice. Y el ministro dijo, yo soy el responsable, por lo tanto renuncio. Porque es mi deber defender la integridad y la seguridad de Gran Bretaña y realmente no lo hice. No, es que no lo hizo él, su servicio. Y una falla de inteligencia de este tipo en la agencia de previsión lo llevó por honor a renunciar. Sí, es verdad. Los británicos reconocieron que falló. Entonces, y nosotros hicimos lo mismo, pero al revés, y nadie es responsable. No, en Argentina no es responsable, porque el señor ministro tenía un honor y dijo, no puede ser. Aquí, entonces, renuncia. No puede ser que yo no defendí los intereses del reino. Debo renunciar. Y fue enseguida de la guerra cuando sí, muchas cabezas rodaron, es verdad. Y hubo un replanteo en la Armada Real. John Knott cae, su carrera política se terminó para siempre. Nunca más apareció en el Partido Conservador. Porque los oficiales al principio no sabían realmente la operación. Desde ese punto lo hicieron muy bien la Argentina. Sí, con gran secreto, nadie lo sabía, nadie. Y cuando se convoca el Consejo de Seguridad, fue a la noche. Bueno, yo en una oportunidad hice una investigación sobre la guerra de Malvinas a través de los diarios argentinos. Y desde fines del 81 había campaña para recuperar las Malvinas, cosa que no me parece una cosa casual, en diarios como Crónica, Clarín. Desde diciembre del 81 están haciendo campaña con eso. Claro, lo que dicen los británicos se critican a sí mismos, ¿no? Eso, sí, bueno, los británicos no nos dimos cuenta. Fallamos pero en la prevención. En los años 80 también hay una interpretación muy buena en el Parlamento sobre este tema, y el ministro, no me acuerdo quién era, creo que el ministro de Relaciones Exteriores, no me acuerdo qué ministro, dice, los estamos entreteniendo, porque le hicieron objeciones cuando presentaron algunas propuestas. Entonces yo, ¿cómo? ¿Para qué? Pues, es necesario entretenernos, le dice, a los argentinos para que no vayan a situaciones de hecho. Pero hay muy buena intervención, desgraciadamente no la traje aquí, está en mi libro acá, pero no hay tiempo para abrirlo y decir, pero muy importante. Yo creo que hay una política inglesa de trabajar con los argentinos, jugando con su vanidad, con su inexperiencia, en el fondo, y con su debilidad. Por ejemplo, y lo mismo pasó en los años a principios del siglo XX, cuando dicen la Argentina le daba alfiletazos, ¿se acuerda que decían que alfiletazos a Gran Bretaña y qué sé yo? Y el ministro dijo, no hay que reaccionar, se van a cansar, esa cosa. Entonces, ellos tienen una estrategia psicológica inclusive, que me parece que hay que tener en cuenta. Sí, además de ellos tienen funcionarios de toda la vida, se dedican al tema. Se dedican al tema. Entonces, y nosotros reaccionamos siempre. Acá cada gobierno cambia el equipo negociador. Entonces, volvamos al tema, no hagamos. Estamos hablando del tema. Sí, pero nos vamos por eso es lo que una vez una persona me dijo que había estado de alguna manera ligado a la experiencia con los británicos. Decía, ellos tienen gente que está toda su vida dedicada al Oriente Medio, al África, Malvinas. Y en Argentina no, en Argentina cambió la gestión, cambió el ministro. No sabe, el tipo que lleva chino no sabe chino, entonces. Bueno, eso sí, claro. Depende de un traductor. Saliendo. No, pero
Eso es la falta de profesionalidad. Saliendo del tema de Malvinas, yo recuerdo que en el Ministerio de Relaciones Exteriores no había gente que hablase el farsi para interpretar los documentos que provenían de Irán. No, pues, en fin, el farsi, a veces por razones presupuestarias no se puede entender, pero en general diríamos que el Estado es un Estado politizado, y politizado porque está penetrado por los intereses gubernamentales. Y yo considero, dentro de mi visión de las cosas, que el Estado moderno debe ser un Estado profesional. Si no, no se pueden implementar políticas a largo plazo ni defender bien los intereses del país. En realidad en la Argentina el largo plazo son 2 meses. Es porque todo está, cambia ministro, son bandas que entran en cada gobierno, ocupan el Estado, ocupan cualquier cosa, el sí, de esto, lo otro, esto es mío, y se reparten. No tienen ninguna capacidad profesional. Y si la tuvieran, la tendrían dentro de 2 o 3 años. Y fuimos a tener un conflicto con un país que casualmente Era lo contrario. Totalmente. O Francia o Estados Uno Unidos. lee artículos de almirantes británicos, ¿no? Y ellos ya a fines de los años, a fines de la década del 70, la misma Armada Real tenía planes de contingencia para el Atlántico Sur. Sí. Más allá, ellos critican al poder Es político otro, británico, ¿no? es Pero un estado profesional permanente. Lo que cambian son los gobiernos. Es un Estado profesional permanente, lo que cambian son los gobiernos. Entonces los gobiernos tienen un instrumento idóneo para llevar adelante las políticas. Hasta que nosotros no nos comprendamos eso, y no creo que Argentina pueda funcionar dentro de mis funciones, dentro de mis conceptos. En este momento, todos los países importantes, todos los estados son profesionales. En la China, usted no puede subir de secretario de la comisión o del subsecretario aquí a la comisión sin una carrera, un mérito. En Estados Unidos, para nada, salvo la política sí. En Brasil solamente... No, nada, en Brasil no se puede nada. A mí me dijo un ministro de Relaciones Exteriores. Lo que quería decir que en Brasil debe ser el único país latinoamericano que tiene una cancillería profesionalizada. Del Estado. Por ejemplo, a mí me dijo Celso Amorín, me dijo, en Brasil me nombraron ministro, y yo lo único que podría nombrar, era mi secretario. Y en Francia, ni siquiera eso. Lo que puede hacer es traer gente de otro ministerio. Esto me gusta porque me gusta mejor, sí, pero ya está. Yo no puedo nombrar de afuera, salvo un asesor. Aquí ponen en los puestos del Estado, digamos, permanentes a gente que... Bueno, no quiero hablar. Yo le cuento una experiencia. Se lo digo yo para que no lo diga usted. Ponen en los puestos destacados de las burocracias de cada ministerio al amante del ministro o del viceministro. Bueno, hay muchas. Les cuento una anécdota que yo tuve cuando fui vicecanciller. Yo sobre el tema Malvinas tuve algunas opiniones, y en la reunión de ahí donde estaba el ministro y otra cosa, yo daba mis opiniones como otra gente. Y había un joven ahí, que se ve que era asesor del canciller, que me decía de todo, me decía, no, esto no es así, embajador, que no era embajador, era ministro, usted tiene que ser secretario, tiene que hacer esto, lo otro, la situación es otra. Pero digo, no, yo creo que, bueno, la otra reunión de vuelta al hombre. Al final, yo no sabía quién era, yo digo, pero dígame, ¿cuál es su expertise? ¿Qué es lo que hace usted fuera de esto? No le dijo, cuando usted le dijo expertise, no le dijo lo que. Bueno, ¿qué es lo que...? Usted sabe mucho de política exterior, le dije yo. Entonces, ¿usted qué hace? No, yo me dedico a las tareas inmobiliarias, vendo departamentos. Le juro que fue así. Y es así. Porque usted lo pone a un señor, como decía Bacareza en su sainete, decía, nombralo a Gorosito, dale un puestito y conocerás a Gorosito. Le da un puesto a un señor que no sabe nada, ya empieza a saber de todo. Es como en televisión, ¿no? Que hay una operación de una señora que se murió del esófago y salen no sé cuántos expertos en esófago por televisión, porque arruina cualquier cosa. Imagínese nombrarlo asesor del ministro. Es una eminencia ya. Bueno, en realidad tiene que ver con el hecho de que todo se convierte en una mercancía del espectáculo en la televisión argentina. Increíble, no, pero esto es increíble. Y es así, desgraciadamente. Y esto se traslada a la alta política. Claro. En nuestro país que trata... Porque si hubiera un Estado estable y profesional,
inclusive los errores de un gobierno se disminuyen. Porque viene un señor, yo cuando entré hace mucho tiempo en la función pública, el tema de la deuda externa siempre fue importante. Entonces nosotros íbamos en la Cancillería, porque teníamos posiciones internacionales, la UNCTAD, de la Comisión Económica de Naciones Unidas, etc., iba al Banco Central. Y en el Banco Central, cuarto piso, estaba la división de investigaciones financieras o no sé qué, y un señor Fernández, que era un gordo enorme. Buenas, ¿cómo le va, doctor Fernández? Bien, bien. ¿Tiene la carpeta de la deuda? Sí, 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 ya tengo la nueva. Y me daba, que todavía las conserva, unos enormes carpetones grises donde decía la deuda externa. Y ahí estaba todo, privada y pública. Entonces decía, deuda para Yacyretá tanto, deuda para esto, Banco Mundial, préstamo, qué sé yo, bonos tal. Es extraordinario. Y eso existía.